Muchas gracias, doctor Bernal. Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a hablar entonces en estos 20 minutos sobre algunos aspectos importantes del uso de antimaláricos en el tratamiento farmacológico del COVID-19. Perdóneme un segundo. Importante mencionar un poco aquellas frases que han movido el mundo. Yo creo que una frase en un contexto social, político, cultural, siempre va a tener un impacto muy importante. Y es así como quise empezar la conferencia con esta frase que en su momento, en el contexto de una provincia de Wuhan llena de casos críticos de pacientes con COVID, tuvo un impacto importante al punto que fue lo que motivó que en todos los países afectados se empezara a considerar esta serie de terapias. Gao, que es el autor que describió inicialmente su experiencia con alrededor de 100 pacientes, pues hablaba de que muchos de los pacientes que venían empleando cloroquina, pues se había demostrado un compromiso, una mitigación del compromiso pulmonar en pacientes con neumonía. El problema fue que esta frase, obviamente, si bien se dio en un contexto dado, no consideró aspectos bastante importantes desde el punto de vista metodológico de la cohorte que se estaba evaluando. Y qué más que después tocar la frase famosa de Donald Trump, donde desde su tweet y en sus conferencias de prensa hizo que las farmacias en Estados Unidos en 24 horas agotaran la existencia prácticamente de cloroquina, de hidroxicloroquina, cuando mencionaba que la hidroxicloroquina en conjunto con la citromicina, pues era una terapia bastante prometedora y que iba a marcar un hito dentro de las herramientas que se tenían contra el COVID. Acá localmente no fuimos ajenos, ustedes también recordarán el gran impacto a nivel de prensa y mediático que generó aquella conferencia de prensa de uno de los infectólogos del Valle de Lili, donde mencionó pues que en la clínica se iba a empezar a emplear y que era una terapia prometedora, aunque pues ya se hacía la mención de que era un estudio francés de únicamente 36 pacientes. Recordemos obviamente que la cloroquina y la hidroxicloroquina como aminoquinolonas pues tienen empleo bastante extendido en muchas de las patologías que normalmente como internistas enfrentamos. Acá les muestro una imagen pues, de la composición química de la hidroxicloroquina y la cloroquina, donde básicamente esta pequeña diferencia en el radical N-hidroxilo terminal, si comparamos con el radical N-dietil de la cloroquina, pues le da unas características a la hidroxicloroquina de una mayor solubilidad y pues le da una ventaja en cuanto a los efectos adversos que podríamos empezar a observar. Ya conocemos los antimaláricos como inmunomoduladores, sabemos que han tenido evidencia en el tratamiento de algunas infecciones intracelulares como la fiebre Q, tiene acción contra la coxiela, la enfermedad de Whipple, e incluso por las experiencias asiáticas de la infección por SARS y el MERS, donde quizá por eso fue que se empezó a mirar a los antimaláricos como una de las primeras opciones para el tratamiento de COVID-19. Entender el mecanismo de acción de los antimaláricos en el contexto de COVID pues es un poco complejo, pues realmente lo que se describe en la literatura como papel más importante es la interferencia en el proceso de fusión. Se ha descrito que el antimalárico altera la glicosilación y en cierta medida la capacidad de la interacción entre el coronavirus y el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y que eso va a alterar obviamente el proceso de internalización del virus a nivel celular. También una cosa muy importante que se señala es un aumento en el pH intracelular, altera la síntesis de las macromoléculas y por tanto la capacidad en los lisosomas de continuar con los procesos intracelulares que requiere el virus para su replicación. Y por último, se ha hablado también de que las aminoquinolonas interfieren con el procesamiento de antígenos en macrófagos, por eso sus particulares acciones antiinflamatorias en enfermedades autoinmunes y que tienen los pacientes que reciben estas terapias una expresión más baja de los receptores del sistema TOL y una menor concentración de interleuquina 6, particularmente característica atribuida a la hidroxicloroquina. Esta es una figura muy publicitada de Sanders que se mostró en el artículo de revisión de terapias farmacológicas para el SARS-CoV-2, donde quería simplemente tomar la imagen para resaltar un poco el papel donde los antimaláricos actuarían, que es básicamente en los procesos de endocitosis o, como les decía, la internalización del virus a la célula a través de estas dos
moléculas, el receptor AC2 y esta proteinasa que también facilita la endocitosis del virus. Y luego, pues vendría, una vez se ha interiorizado el virus, pues su incorporación al material genético, la replicación viral y posteriormente la exocitosis y el aumento o una mayor replicación viral. ¿Por qué se convierten en una opción en COVID-19? Pues primero les decía que hay experiencia asiática en el manejo de estos antimaláricos en las infecciones por los otros coronavirus. En el MERS y en el SARS se utilizaron también como terapias, como arsenal terapéutico. Y vale la pena aclarar que si bien en esa época también se enfrentó la misma situación que ahora, que se utilizó como una terapia experimental, y se hizo la recomendación de emplear esas opciones terapéuticas bajo el marco de unas investigaciones, los metaanálisis y los estudios clínicos posteriores pues digamos, no tuvieron la capacidad para realmente documentar un cambio significativo en la evolución clínica de los pacientes. Sin embargo, pues constituyeron una opción también en esta pandemia y por eso se están empleando. Hay estudios también, amplias publicaciones donde se demuestra la actividad in vitro de los antimaláricos contra el SARS-CoV-2. Cuando miramos la evaluación farmacocinética y farmacodinámica, siempre vamos a encontrar ese término de la concentración efectiva a la mitad de la potencia, que es el LC50. Básicamente lo que habla es de la capacidad de la molécula de inhibir la replicación viral. Y a diferencia de lo que pasa con el SARS, donde la cloroquina es más potente que la hidroxicloroquina en inhibir la replicación viral, en el caso de SARS-CoV-2 se ha demostrado una menor concentración requerida para inhibir la replicación y por tanto se asume que la hidroxicloroquina es más potente que la cloroquina en este contexto. Cuando hablamos de potencia también hay que diferenciarla de la efectividad. Una cosa es la inhibición o la capacidad de inhibición in vitro y otra cosa es la efectividad ya en un ámbito clínico con desenlaces importantes para nosotros desde el punto de vista de evolución o de pronóstico o incluso mortalidad. Gao, que les decía que fue el autor de la frase que puse al principio, pues describió en una serie de casos de COVID-19 tratados en China, pues una depuración viral un poco más rápida y una mejoría radiológica o la progresión de la neumonía por TAC en los pacientes que recibieron cloroquina. Y después de esa frase, pues se disparó un poco la consideración terapéutica de la cloroquina en estos pacientes. Luego vino la publicación de Gautret, que es un autor francés en Marsella, donde él describió un ensayo abierto, un ensayo no controlado, no aleatorizado, de 36 pacientes, donde describía la experiencia con hidroxicloroquina comparado con un control que básicamente era el cuidado usual. Esos 20 pacientes se sometieron a una intervención de hidroxicloroquina a una dosis de 200 miligramos cada 8 horas por 10 días y los pacientes con control pues no recibieron ningún tratamiento específico. Acá es importante mencionar que la población de estos 36 pacientes, en su gran mayoría estuvo constituida con personas en síntomas únicamente de tracto respiratorio superior y únicamente un 22% de los pacientes realmente tuvieron una neumonía viral. El desenlace, que eso también es importante considerarlo, básicamente tenía que ver con la negativización de la PCR al día 6, es decir, un aclaramiento virológico, el cual se logró en el 70% de los pacientes que recibieron la terapia con hidroxicloroquina y solamente 12.5% en los pacientes que recibieron el manejo usual. Y de estos 20 pacientes que recibieron hidroxicloroquina, 6 pacientes recibieron concomitantemente acitromicina. De esos 6 pacientes, pues se hizo el anuncio de que el 100% tuvieron aclaramiento viral. Y la dosis que se empleó de acitromicina en esos 6 pacientes fue de 500 miligramos el día 1 y 250 miligramos por 4 días más, es decir, una terapia en total de 5 días de duración. Una cosa muy importante, aparte de las consideraciones metodológicas que ya mencioné, de la ausencia de aleatorización, de control, fue el gran número de pérdidas. 6 de los 20 pacientes en el brazo de hidroxicloroquina se retiraron de la intervención por progresión de la enfermedad o porque no toleraron la terapia farmacológica. Tenemos en marzo el documento de la Asociación Colombiana de Infectología, donde nos hablan de unas recomendaciones débil a favor, dado que pues había una baja calidad de la evidencia hasta el momento
y pues se dejó la recomendación de el uso de hidroxicloroquina en el manejo de pacientes que no tuvieran contraindicación para su uso y de acuerdo a la clasificación clínica, enfatizando que básicamente es una opción a considerar en pacientes con enfermedad severa. Acá están en la tabla de la derecha, pues las dosis tanto de hidroxicloroquina como de cloroquina, que fueron las que básicamente se han estudiado desde el punto de vista farmacocinético y en las cohortes de casos que se presentaron en los autores chinos. Una cosa muy importante es que en el balance riesgo-beneficio, pues la idea obviamente es mirar que el riesgo no supere los beneficios dudosos o, digamos, poco soportados en la evidencia científica de alta calidad, de que por lo menos no se genere más daño y por lo tanto se recomendó de una manera fuerte a favor la utilización de algún puntaje de predicción de prolongación del QT con el fin de disminuir la probabilidad de eventos cardiovasculares, enfatizando fundamentalmente en la prolongación del QT y en las taquiarritmias ventriculares. En el consenso no se realizó alguna recomendación sobre la adición de acitromicina, es decir, no hubo ni una posición a favor o en contra del tratamiento combinado de estas dos terapias que fue las que utilizó Gautret. Y se consideró en el consenso como punto de buena práctica la realización de un EKG monitoreando el efecto en el QT de la terapia a las 24 horas en pacientes en sala general y en pacientes en cuidado crítico, pues métodos automatizados del cálculo del QT a través del cardiovisoscopio. Una cosa muy importante es que los pacientes con un QT basal de más de 500 milisegundos o un score de Tisdale de más de 11 puntos, pues son pacientes que deberían considerarse con contraindicación para el uso de antimaláricos. El consenso se publicó en marzo, fue una segunda versión. Entre la primera y la segunda no hubo mayor cambio en cuanto a antimaláricos. Para la preparación de esta conferencia, pues hice la búsqueda en diferentes bases de datos, en PubMed, en Lilacs, en EBSCO, y pues realmente fue poco lo que pude encontrar. No ha habido publicaciones adicionales de estudios clínicos aleatorizados, controlados, donde se hayan evaluado realmente las terapias. Solamente hay revisiones sistemáticas, narrativas de lo que ya en el consenso de la ASIN se ha venido abordando. De todas maneras, quiero traerle dos o tres apartados de lo que pude revisar. El primero es esta revisión donde se incluyen o se mencionan los estudios que ya mencioné en cuanto a Chen, la cohorte de 100 pacientes, el de Gautret, como les decía, de 36 pacientes en Marsella. Hay este otro, por ejemplo, de Chen, de 15 pacientes a un brazo de hidroxicloroquina y 15 pacientes a un brazo control, donde toman a 2 semanas como desenlace la depuración viral, como les digo. Pocos pacientes realmente en las cohortes se han tratado de evidenciar resultados en desenlaces clínicos. Acá en Chen, por ejemplo, no hubo diferencia en desenlaces clínicos entre los grupos. Este estudio ya lo mencioné, que fue el de Gautret. Este otro estudio, igualmente de Chen, también buscó comparar desenlaces clínicos, pero únicamente encontró un tiempo más rápido en recuperación de la tos, que para nosotros pues, podría ser un desenlace muy blando. Y se mencionaron 2 pacientes de los 62 con efectos adversos leves de la hidroxicloroquina, como la cefalea o el rash. Este fue el original, la cohorte de 100 pacientes de GAO. Y acá tenemos uno de los autores en Francia también, ya no en Marsella, sino en París, que hizo una crítica muy importante al estudio de la combinación de hidroxicloroquina-citromicina, porque él la trató de replicar en un número más o menos similar de pacientes y realmente no encontró la depuración viral que había encontrado Gautret en el estudio de los 36 pacientes. Realmente no se mencionan estudios diferentes. Encontré esta otra revisión sistemática, básicamente hablando de cloroquina, ya no de hidroxicloroquina, donde se describen desde los estudios revisados que la dosis recomendada de cloroquina sería de 500 miligramos cada 12 horas o 300 miligramos de cloroquina base por 5 a 10 días en pacientes con neumonía, es decir, aquellos pacientes con opacidades radiológicas, con criterios de hospitalización, fundamentalmente por hipoxemia, una saturación por debajo del 93% o una PAFI por debajo de 300 o requerimiento de UCI o en estado de sepsis. Todos los estudios fueron provenientes de China, los incluidos en esta revisión de cloroquina, y menciona que en la revisión sistemática de todas maneras se encontraron 23 ensayos clínicos aleatorizados en estos momentos en reclutamiento o en espera de aprobación que emplean este fármaco como opción principal. La otra conclusión importante de esta revisión fue que se recomienda evitar el uso concomitante de quinolonas, levofloxacina, moxifloxacina, macrólidos, ondansetron, que es muy importante porque lo usamos eventualmente en los pacientes hospitalizados,
antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos, porque van a ser unos fármacos que van a interactuar y van a aumentar notoriamente la probabilidad de QT prolongado. Este es otro estudio un poco más reciente de un ensayo clínico regional en Brasil. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Tiene bastantes falencias metodológicas, igual que prácticamente todos los estudios publicados. Y ellos lo que quisieron evaluar, los autores de esta publicación, fue si el efecto de la cloroquina a dosis más altas comparado con dosis más bajas tenía un impacto en pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2 severo. Fue un ensayo clínico aleatorizado. Ellos presentan en esta publicación de JAMA básicamente un reporte preliminar. Tenían un tamaño de muestra calculado de 440 pacientes. Sin embargo, en esta publicación, entre el 23 de marzo a abril 5 de periodo de reclutamiento, solamente describen lo que pasó con 81 pacientes, de los cuales teníamos una edad promedio de 51 años. El esquema básicamente era 600 miligramos cada 12 horas por 10 días, comparado con un esquema de 450 miligramos cada 12 horas el primer día y luego 400 miligramos día por 10 días. Y hubo dos cointervenciones importantes que fue la acitromicina y el oseltamivir. La letalidad en la cohorte de pacientes con dosis altas fue del 39%, perdón, en el grupo de pacientes de dosis altas fue el 39% comparado con un 15% en el grupo de dosis más bajas. Y el 18% comparado con el 11% presentaron prolongación del QT. En esta gráfica lo que quiero, la traje básicamente para fijarnos en esta parte de, en aquellos pacientes con COVID confirmado, ellos tenían un total de 42 pacientes, pero solamente habían logrado confirmar hasta el momento de la publicación 29. Y en el grupo de dosis baja, pues quería mencionar estos efectos adversos porque eventualmente son los que vamos a tener que vigilar. El primero, la prolongación del QT significativa, más de 500, el incremento de las enzimas musculares, el falla renal y anemia, más o menos en un 27% de los pacientes puede verse hasta un descenso de 3 gramos. Y acá están las curvas de Kaplan-Meier, donde vemos la sobrevida de los pacientes en dosis altas comparado con las dosis bajas, donde se ve un aumento en la probabilidad de fallecer. En este punto, ellos describen que la zona gris que mencionan acá es la probabilidad de sobrevida que ellos han logrado documentar en las diferentes cohortes chinas del riesgo de mortalidad que se evidenciaría en esos pacientes sin ningún tipo de intervención farmacológica adicional. Y acá está el grupo, estos serían pacientes generales y estos son los pacientes que requirieron de entrada e ingreso a unidad de cuidado intensivo, donde la probabilidad de sobrevida es obviamente un poco menor, pero acá tenemos también en el grupo de dosis altas una probabilidad más alta de mortalidad comparado con los de dosis bajas. Y finalmente está pues esta publicación de abril 29, es una guía clínica de McMaster, donde está el doctor Gordon Guyatt, uno de los padres de la medicina basada en la evidencia, donde ellos hacen una revisión sistemática también y unas recomendaciones basadas en la metodología GRADE sobre el uso de tratamientos específicos para el COVID-19. Básicamente, o me pareció una cosa muy importante que ellos incluyeron dentro de los autores y dentro de los comités de revisiones de las guías a pacientes, inclusive pacientes que habían sobrevivido a manejo en UCI de COVID y pacientes en manejo hospitalario. Y ellos hablan, pues básicamente la única recomendación débil a favor que dejaron fue el uso de corticoides en SDRA, y respecto al manejo con antivirales o manejos específicos, pues realmente sugieren que hay una recomendación débil. Ellos la toman débil en contra del uso de estas terapias para el manejo farmacológico. Acá hay una comparación en lo que hablaban las guías ITSA de abril 21 y la guía un poco más vieja, que era la de marzo 23 de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis. En la guía de marzo se hablaba de que no había evidencia suficiente. La ITSA básicamente dejó la recomendación únicamente, como lo mencionaba el doctor Bernal, del contexto de un ensayo clínico. Y acá pues les menciono que es una cosa muy importante porque para nosotros la medicina basada en la evidencia no es solamente la evidencia científica, sino también la experiencia y los valores y preferencias del paciente. Por eso es que se inculca mucho por la solicitud y la elaboración de un consentimiento informado. Y por último les traía esta pequeña cohorte que publicaron unos colegas mexicanos en un centro de tercer nivel en Ciudad de México, donde simplemente les quería mostrar acá lo que se está haciendo, por ejemplo, en un centro que eventualmente puede ser similar al nuestro, y es que prácticamente todos los pacientes, ustedes ven acá edades promedios de 60 años, 64 años en el grupo que requirió manejo en UCI, índices de masa corporal de 30, o sea, sobrepeso, obesidad,
el 87% positivos para PCR, unas PAFIs, vean ustedes, por ejemplo, de 122 en el grupo crítico. Y pues acá están las diferentes alternativas que eventualmente vamos a estar revisando durante esta semana y por supuesto que están ahí los antimaláricos. Prácticamente en todos los esquemas está hidroxicloroquina, acitromicina, incluso tocilizumab como adición al tratamiento. Este grupo de hidroxicloroquina, acitromicina, que es el esquema, digamos, que se ha manejado desde el ensayo de Francia, pues solamente fue un esquema que emplearon en pacientes en sala general, pacientes críticos, realmente incluso se adicionó interferón y lopinavir ritonavir. La parte final de la conferencia está en cuanto a la prescripción, y es que si vamos a considerar estas terapias tenemos que tener claro las contraindicaciones y los efectos adversos. La principal contraindicación es la hipersensibilidad a los componentes, el compromiso retiniano previo o de la campimetría visual, porque podríamos llegar a tener un aumento en el daño, aunque esto se ha visto a dosis acumuladas altas, más de 5 miligramos por kilo y por periodo de más de 5 años, pues es prácticamente una contraindicación relativa. La insuficiencia hepática y en falla renal avanzada, algunos autores postulan que con depuraciones por debajo de 50, recordar que debemos reducir la dosis al 50%. Se puede emplear en embarazo y hay unas interacciones muy importantes a nivel de la CYP2D6 y la CYP3A4. Y los principales efectos adversos, básicamente gastrointestinales, náuseas, cólico abdominal, anorexia, diarrea, hemólisis en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato, hipoglicemia, es muy importante en los diabéticos, y la prolongación del QT, que les voy a mencionar en estas últimas diapositivas. Esta recomendación que hizo el Colegio Latinoamericano de Electrofisiólogos, pues habla de unos 4 pasos importantes antes de considerar el inicio de hidroxicloroquina-cloroquina. Lo primero, la medición del QT. Recordemos que los pacientes con QT basal por encima de 480 o 460 en los hombres tienen más probabilidad de aumentar el QT y arritmias. Hay que determinar los niveles séricos de potasio, calcio y magnesio, porque cualquiera de esos 3 niveles que esté bajo aumenta el riesgo de QT prolongado. Suspender otros medicamentos que prolonguen el QT, antiarrítmicos, azoles, antipsicóticos, incluso inhibidor de recaptación de serotoninas, anticonvulsivantes, y dejan este enlace para evaluar interacciones en el contexto de COVID. Y por último está identificar factores de riesgo de la historia clínica que nos aumentan probabilidad de QT congénito o de muerte súbita, el antecedente familiar de muerte súbita, la historia de síncope, de miocardiopatía hipertrófica o de un síndrome coronario agudo reciente. Este flujograma es una adaptación de Mayo que también está en la misma publicación para resaltarles que pacientes con QT basal mayor de 500, realmente el riesgo-beneficio es muy alto y por tanto deberíamos o retirar si está tomando el paciente la terapia o descartarlo de un candidato para ese manejo farmacológico. Y hay que tener en cuenta también el delta o el aumento del QT. Por eso se debe hacer un electrocardiograma seriado y si vemos aumentos del QT de más de 60 milisegundos también son pacientes de alto riesgo. Estas son 2 publicaciones que les quiero compartir. Una es, ambas son recientes, esta es de abril 24 de Nature, donde se explora o se describen los efectos adversos a nivel del QT en cohortes de pacientes ya en el ámbito clínico. Esta es una cohorte de Nueva York, 84 pacientes a dosis de 400 miligramos día de hidroxicloroquina más acitromicina, con EKG de seguimiento en promedio a los 4 días, de los cuales describen que únicamente murieron 4 pacientes, pero por falla multisistémica, no tanto por arritmias, y en donde muestran ellos la figura acá de la elevación del cambio, del QT. Es decir, los pacientes en promedio están aumentando entre 25 a 50 milisegundos en su QT de base hasta los 5 o 10 días de la terapia. Y el grupo de riesgo, que sería este, de pacientes con mayores de 500 milisegundos en el QT, fue únicamente el 11%. Y esta es la última de mayo 1, es una cohorte en Boston, son 80 pacientes donde ellos también evalúan el riesgo de prolongación del QT, hacen una tabla para buscar los factores asociados a ese aumento del riesgo de QT prolongado. Utilizan, por ejemplo, el score de Tisdale que menciona el consenso ASIN para su uso. Realmente acá los pacientes que tuvieron más de 11 puntos en el Tisdale tuvieron una tendencia a un aumento en el riesgo, sin embargo, no alcanzó a ser estadísticamente significativo. Básicamente, ¿cuáles condiciones encontraron ellos con mayor riesgo de probabilidad de aumentar el QT? El uso concomitante de diuréticos de ASA. Muchos pacientes con SRA sabemos que hacen balances acumulados positivos y van a requerir esta terapia. Hay que tener cuidado con esos pacientes porque tienen más de 3 veces el riesgo de prolongación del QT. Y los que tenían un QT corregido basal de más de 450 milisegundos.
Acá en la tabla de la derecha ustedes ven las prevalencias de el QT prolongado, 21% en el grupo de pacientes hidroxicloroquina citromicina, 19% los grupos que tuvieron solamente hidroxicloroquina. Mire que nos movemos más o menos en esos porcentajes. 11% en la cohorte de Brasil en el estudio de dosis bajas versus altas de cloroquina y 18, 19 y 21% en los pacientes con terapia o con hidroxicloroquina sola o combinada con acitromicina. Y el delta, 13% de los pacientes van a tener un delta más o menos de 60 milisegundos o más. Esta es una figura donde muestran los pacientes que lograron en naranja, los que lograron tener un QT más de 500, desde donde partieron el QT de base. Casi todos estaban por encima de 450 milisegundos, tanto en el grupo de monoterapia como en el grupo de terapia combinada. Entonces, finalmente, las recomendaciones pues no son muy distantes de lo que ya el doctor Bernal hizo en la introducción. Existe evidencia preclínica de efectividad y un marco de experiencia en COVID para considerar la terapia con hidroxicloroquina, cloroquina en pacientes con enfermedad severa, es decir, pacientes con neumonía, hipoxemia o requerimiento de UCI por SARA o sepsis. Hay evidencia, la calidad de la evidencia es baja, aunque hay muchísimos ensayos clínicos aleatorizados en curso. Yo encontré 65 estudios con por lo menos 160,000 pacientes a nivel mundial en estos momentos en reclutamiento para evaluar si sirve o no sirve esta terapia. La guía ICSA y la Agencia Europea de Medicamentos solo dejó recomendado el uso de antimaláricos en el marco de ensayos clínicos aleatorizados. Acá en Colombia tenemos la resolución INVIMA 617, donde la deja como una indicación UNIRS, y básicamente nos recalca la importancia del consentimiento informado para optar por esta terapia. Y por último, es muy importante que se requiera una selección adecuada de los pacientes y un monitoreo estricto de los efectos adversos potenciales, es decir, en la medida en que seleccionemos bien los pacientes, minimizamos el riesgo de complicaciones y podríamos acercarnos a un balance de riesgo-beneficio un poco más favorable hacia la prescripción. Básicamente, el uso de EKG previo, el monitoreo sérico y basal de electrolitos, potasio, calcio y magnesio, función renal y hepática, porque la falla hepática contraindica el uso de antimaláricos, y el score de Tisdale, básicamente porque está en el punto de buena práctica de la SIN, aunque ustedes vieron que en el estudio de Boston, pues no hubo una diferencia, aunque pues prácticamente fue por una cuestión muy marginal. Y dejo claro pues que de esta revisión no fue objeto, pues hablaron o hacer una posición sobre la profilaxis pre o post en personal de salud. 3 estudios muy importantes para estar echándole la lupa. Uno aprobado en la convocatoria de MinCiencias, de la Javeriana, que está evaluando cloroquina, efectividad del uso sumado a elementos de protección, este estudio clínico de la Universidad Nacional y dos ensayos del Instituto Nacional de Salud y el Solidarity de la OMS. Muchas gracias. Bien, muy amable, doctor Cadena. Excelente revisión, y a pesar de que la conclusión uno diría, pues la conocemos como de entrada, es muy diferente esa conclusión cuando llega uno con información suficiente, a pesar de ser así de mala calidad, pero es la que tenemos y tomar una decisión con la información que hay es diferente a no tenerla. Pienso que en orden de seguir la jornada, la segunda parte que le corresponde al doctor José Ignacio Ramírez, sobre el uso del opinavir ritonavir, la vamos a oír y posteriormente dejaríamos un espacio para preguntas, intervenciones, sería un espacio realmente corto. Vemos que hay como 55 personas tal vez participando en el evento. Bien, José Ignacio, cuando usted diga. Ya le digo. Listo, profe José Ignacio, ya estamos viendo su pantalla. No es sino compartir la presentación. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, abrir la presentación y ya. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, la parte que a mí me corresponde es
revisar la evidencia que tenemos sobre lopinavir, ritonavir, COVID-19. Entonces, vamos a ver algunas generalidades sobre el fármaco, sobre su uso en SARS y MERS, la evidencia que hay en COVID y finalmente las conclusiones. Entonces, el fármaco, pues, ustedes saben que muchos de los medicamentos que se están utilizando actualmente como tratamiento tienen diferentes mecanismos de acción, que va desde la captación de lo que inhibe la captación del virus, el ensamblaje, todo el metabolismo. Y tenemos aquí el que me corresponde a mí, que es lopinavir, ritonavir, que como ustedes todos saben es un antiviral. Ustedes ven que hay diferentes mecanismos de acción de los antivirales y el de el lopinavir es un inhibidor de la proteasa, pero este mecanismo es combinado y tiene un mecanismo de acción complementario en el cual el lopinavir es el inhibidor de la proteasa, siendo esta una enzima necesaria para poder ensamblar el virus, para poder armar su virión. Porque inicialmente las cadenas que sintetiza el retículo endoplásmico son muy grandes, entonces se necesita de una proteasa que divida esas cadenas para que permitan hacer el ensamblaje. Y lo otro importante de esta proteasa es que tiene un tiempo crítico de activación. Si durante ese tiempo crítico el virus no posee o no tiene esa proteasa, pues no va a lograr armar su virión. Y el ritonavir lo que hace es inhibir el citocromo P450 con el fin de aumentar la concentración del ritonavir. Ese es el mecanismo de acción complementario. ¿Por qué se comenzó a pensar del uso de este medicamento? Porque anteriormente en las epidemias de SARS y MERS de 2012 y 2013 respectivamente, se comenzó a utilizar este medicamento. Entonces, a raíz de la pandemia actual, los investigadores comenzaron a revisar qué evidencia había disponible sobre la efectividad del liponavir, ritonavir en su uso. Y con respecto a SARS-MERS, encontraron estudios in vitro, estudios en animales y estudios clínicos que hablaban sobre la posibilidad de utilizar este medicamento. Entonces vamos a ver un enfoque somero de esos estudios. El primer estudio fue un estudio de simulación, en la cual por análisis de simulación dinámica molecular se mostró que el liponavir podría inhibir la enzima de proteasa. Entonces, a partir de ahí comienzan los estudios en animales y en este primer estudio se encontró que el lopinavir tenía una actividad in vitro contra el crecimiento de ese germen en siembras de riñón fetal de monorhesus. Y posteriormente, en otros estudios en animales, se demostró en células Vero, que son unas células de procedencia renal, donde se comprobó el efecto citopático y la concentración efectiva, de lo que hablaba Miguel ahorita. Entonces, ustedes pueden observar aquí en esta gráfica la concentración del liponavir y la viabilidad que tiene el MERS cuando se le inyectan a las células Vero. Se nota que el lopinavir inhibe el efecto citopático inducido por MERS con una concentración efectiva 50, que aquí está más o menos de 8. O sea que con 8 micromoles el medicamento evitaba que el virus dañara las células Vero. Y se observó un efecto protector máximo de 89% de inhibición con una dosis de 12 microgramos. Y aquí ustedes pueden observar que el efecto, la capacidad, la concentración citotóxica fue de 24.4 milimoles, que no se muestra en la gráfica, pero que está como proyectada más o menos por aquí. También cambio el puntero. Que estaría más o menos como por aquí. Entonces, ese fue el primer estudio, pero el segundo estudio, que está referenciado en la parte de abajo, demuestra que,
El segundo estudio, sin embargo, demostró que el lopinavir no fue efectivo para inhibir el efecto citopático de MERS-CoV-2. Entonces, a pesar de que el primer estudio fue muy prometedor, este segundo, el de Jasper, no nos indicó no nos dio los mismos resultados. Entonces, posteriormente sale un estudio, este es un estudio muy elaborado, en la cual tiene una parte en humanos y otra en animales, en donde tratan de comparar la efectividad terapéutica de remdesivir y combinaciones con lopinavir, ritonavir y beta interferón contra el MERS. Todavía estamos, acuérdense que estamos en los estudios de SARS y MERS. Y aquí lo más importante de mirar es que el remdesivir logró una inhibición o logró la mejor relación entre el efecto, entre la concentración efectiva y la concentración citotóxica, ¿sí? Ustedes observan acá en el primero que la concentración es muy buena y cuando se utiliza lopinavir, el lopinavir se demora en hacer sus efectos mucho más que el remdesivir. Y cuando yo elevo mucho la dosis, comienzan a aparecer actividades citotóxicas en el medicamento. Actividades citotóxicas que se pierde se controla cuando al lopinavir se le agrega el ritonavir. Miren que aquí ya no hay actividad citotóxica. La citotoxicidad son los cuadritos de abajo. Y cuando utilizan interferón gamma, pues él obtiene una capacidad, una concentración efectiva de 175 unidades internacionales. Entonces, la mejor relación en este estudio fue la mejor relación entre la concentración efectiva y la concentración citotóxica fue para el remdesivir. Y lo otro interesante aquí es que el ritonavir pues ayuda a proteger a la toxicidad del liponavir cuando del lopinavir cuando se da altas concentraciones. Posteriormente, en ese mismo estudio se observa que el interferón beta tiene, o sea, logra la concentración efectiva con 175 unidades. Y miren que si se le agrega lopinavir, ritonavir, la concentración solamente se desplaza muy poco, de tal manera que el liponavir, ritonavir no aportó muy poco a esa concentración efectiva para inhibir el crecimiento de virus. Es más efectivo el beta interferón. Y ese mismo estudio se llevó en una parte en animales, en donde se estudiaron células de pulmón de ratón, y en esa ellos observaron que la combinación de liponavir, ritonavir y con interferón, esta casillita roja que ven aquí, inhibió más el crecimiento del virus. Y mediante una prueba que hicieron para medir función pulmonar, pudieron observar que con respecto a la función pulmonar, al que mejor le iba era al interferón cuando se daba solo. O sea que miren que ustedes que los resultados son muy contradictorios, por lo menos en experiencias en animales cuando se hacen todos estos estudios. Y además estudiaron las hemorragias pulmonares que tenían estos animalitos, ¿sí? Y la cantidad de virus que tenían, la concentración de virus que tenían en nivel pulmonar, y ellos observaron que remdesivir es el que tiene menos hemorragia pulmonar y menos concentración del virus a este nivel. O sea, en este estudio el que mejor le fue remdesivir. Entonces, en esas conclusiones ellos observaron que, y cuando estudian detalladamente la biopsia de estos animalitos, las biopsias pulmonares, demuestran que el lopinavir, ritonavir no reduce la replicación biliar, ni la inflamación, ni la hemorragia a nivel pulmonar, que incluso hay mayor degeneración celular cuando se utiliza lopinavir, ritonavir, y que el remdesivir, que es el segundo, desarrolla muy poco membrana hialina, tiene menos infiltrado leucocitario y conserva los espacios alveolares. O sea que definitivamente el que mejor le fue en este estudio fue a remdesivir. ¿Y qué estudios clínicos se tienen con respecto a lopinavir, ritonavir en SARS? Entonces, está este estudio, que es un estudio retrospectivo en el cual compararon caletra más ribavirina con ribavirina sola. Y en este estudio ellos demostraron que el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y la muerte era mucho mejor en el grupo que se utilizaba lopinavir, ritonavir más ribavirina. Y que el desenlace se mantuvo tanto en pacientes con diagnóstico temprano versus tardío.
a la vez que esa combinación se asoció con aclaramiento más rápido de carga viral en el hisopado. Otro estudio, en MERS, es un estudio retrospectivo con 1.052 pacientes que compararon lopinavir-ritonavir con pacientes control, y los hallazgos fueron que el uso de lopinavir-ritonavir se asociaba con disminución de mortalidad y menos necesidad de intubación. Y el único ensayo clínico que se tiene con lopinavir-ritonavir en MERS es este estudio que se denomina MIRACLE. Es un estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, en donde se está estudiando en dos grupos, en uno lopinavir-ritonavir con interferón versus placebo, que es el tratamiento tradicional. Pero este ensayo, digamos que ya se terminó el reclutamiento, pero está pendiente de los resultados. Entonces, como vemos, todo lo que tenemos ahí son ensayos que se hicieron en pacientes y en animales, pero teniendo como base el virus COP, primero, de SARS y MERS. Ahora vamos a ver de aquí en adelante qué tenemos de ensayos clínicos de lopinavir-ritonavir en COVID-19. Entonces, al hacer una búsqueda de los ensayos clínicos en Clinical Trials, se encuentra que hasta el 3 de mayo hay 39 ensayos clínicos. De momento están en curso. Pero de esos 39 ensayos clínicos que están en curso, solamente a este momento 3 han completado reclutamiento de pacientes y 11 aún ni siquiera han iniciado el reclutamiento. Y si uno hace una búsqueda de una revisión sistemática de todos los antivirales, que se han utilizado en este momento para COVID-19, antes del 15 de marzo solamente se encuentra un ensayo clínico en pacientes graves, que es el estudio que se publicó en New England Journal. Hay 5 reportes de casos y hay 16 series de casos, 9 de ellos con lopinavir-ritonavir. Y después del 15 de marzo hay un ensayo clínico abierto de esta sustancia versus favipiravir. Hay otra que es caletrabectos, tratamiento convencional, y la otra es versus arbidol. ¿Qué pasa con estos ensayos que todos tienen grandes falencias desde el punto de vista epidemiológico y por lo tanto las conclusiones son hay que tomarlas muy con pinzas, digámoslo así. El ensayo clínico que más ha dado de hablar es el que se publicó en el mes de marzo en New England Journal, en el cual se utilizaba la combinación lopinavir-ritonavir en pacientes con enfermedad por COVID-19 grave. Entonces ellos es un estudio que tuvieron sus criterios de inclusión, hombres y mujeres no embarazadas mayores de 18, tenía que ser un COVID severo manifestado sobre todo por saturaciones bajas o PAFI bajas, que tuviera la muestra positiva del PCR y una neumonía confirmada por imágenes, y tenía también sus criterios de exclusión, entre esas, por ejemplo, los pacientes con HIV, porque vienen tomando antivirales. Bueno, se cumplió ahí todos esos requisitos y se hizo un estudio abierto, los integrantes sabían a quién se le daba y no se le daba el medicamento, de 2 grupos, uno en grupo de tratamiento con ritonavir, y el otro el grupo de tratamiento estándar. Se hizo un seguimiento hasta 28 días o hasta la muerte del paciente, con asignación aleatoria 1 a 1 por software, por bloques, y se hizo una aleatorización según estratificación del soporte ventilatorio. Eso me parece importante para los estudios, para los grupos de comparación. Entonces se hizo una valoración diaria por escala. O sea, ellos determinaban era la mejoría de acuerdo a una escala que el personal de enfermería hacía todos los días. Y además de eso, para el seguimiento se hizo hisopados, además del día que el paciente ingresa al estudio, los días 5, 10, 14, 21 y 28. Y el desenlace fue el tiempo de mejoría clínica, que estaba dado por cambios en 2 puntos en la escala, ya sea hacia el empeoramiento o hacia el mejoramiento. Después de hacer la distribución de los pacientes y
hacer la distribución, se quedaron 95 pacientes en el grupo de tratamiento, 99 pacientes en el grupo control, y las variables fueron comparables en una forma muy adecuada, porque pues se tuvo en cuenta que todos los grupos tuvieran un NIUS de 5, que la carga viral fuera semejante, se subdividió de acuerdo al tipo de soporte ventilatorio que iba desde oxígeno hasta ventilación mecánica en 4 o 5 grupos. Se tuvo en cuenta el día del inicio de tratamiento, se tuvo en cuenta los niveles de deshidrogenasa láctica, qué otro fármaco estaba tomando el paciente, o sea que la distribución se hizo de una forma muy adecuada. Y cuando se miran los resultados, pues miren lo que arroja. No hubo diferencias en tiempo de mejoría ni en deterioro clínico. ¿Sí? O sea, entre los dos grupos no se encontró ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa. No hubo diferencia en mortalidad. Incluso trata de la tendencia es que hubo mayor mortalidad en el grupo con el medicamento. No hubo diferencias en iniciar el tratamiento temprano o más tardío. No hubo diferencias en la negativización de carga viral. Se observó una tendencia a menos días de estancia en el grupo intervenido, pero eso al parecer fue porque hubo mortalidad más temprana. No hubo diferencia en eventos adversos, la mayoría fueron gastrointestinales y se produjeron más, como era de esperar, en el grupo de lopinavir, ritonavir, y los eventos adversos serios sí fueron mayores en el grupo control. Entonces, la conclusión es que ese estudio nos demostró un beneficio clínico importante de este medicamento para pacientes con COVID con neumonía grave. Hay que aclarar que estos pacientes eran pacientes graves. Entonces, y los otros ensayos, los otros que les mostré, la verdad es que todos adolecen de una cantidad de errores en el desarrollo del trabajo que dejan mucho que desear. Para finalizar, yo les traigo aquí unos ensayos experimentales del lopinavir en humanos en COVID-19 que sí tienen como algunos datos interesantes. Entonces aquí tenemos la concentración en logarítmica de la viabilidad del virus. Aquí tenemos la viabilidad y aquí tenemos la concentración del fármaco. Entonces, cuando ellos comenzaron a estudiar el comportamiento del lopinavir, se dieron cuenta que la concentración efectiva del fármaco estaba alrededor más o menos de 26.1. Eso está más o menos como por aquí. Más o menos como por aquí. Y que la concentración citotóxica para el lopinavir en COVID-19 estaba alrededor de 49. Que si uno lo ubica aquí, digamos que está muy cerquita. Una está por aquí y la otra está por acá. Entonces, cuando ustedes en unos ensayos experimentales tienen la concentración efectiva y la concentración citotóxica muy cerca, eso no permite hacer unas variaciones importantes con respecto a la concentración del fármaco, porque si yo aumento la concentración, quiero decir que me acerco mucho a la concentración citotóxica. Entonces, cuando estas dos cifras están bien alejadas, como es en el caso del HIV, en el cual la concentración efectiva es de 0,27 y la citotóxica es de 49, se tiene un gran margen para poder jugar con el fármaco, ¿sí? Y este otro estudio que se fue hecho en humanos, miren que tomando muestras en humanos se demostró que esa concentración efectiva cuando yo doy el medicamento cada 12 horas es de 9,47, ¿sí? O sea, está muy lejos del 26.1 y cuando lo doy cada 24 horas peor,
se me va a 3,18. Entonces, ¿qué puede uno sacar en conclusión con estos ensayos experimentales? Vuelvo a aclarar, es que si yo voy a utilizar lopinavir, quizás no me dé más chance, o no me dé chance de moverme en una dosis más alta, porque si yo aumento la dosis del medicamento, seguramente voy a caer en la dosis citotóxica. Entonces, esto hace que la dosis del lopinavir está muy amarrada, y lo otro preocupante que uno ve aquí con estos ensayos es que las concentraciones efectivas están la concentración que logra el paciente en sangre están lejos de las concentraciones efectivas que se necesita para poder controlar el parásito, perdón, el virus. Entonces, en el consejo que tenemos nosotros aquí con el uso del lopinavir, ritonavir, nosotros hoy tenemos el consenso colombiano de infectología, en el cual ustedes ven que de esas seis etapas de la enfermedad, en este momento lopinavir, ritonavir está en sepsis y en choque séptico, ¿sí? Y en la misma revisión dice que se sugiere el uso en pacientes con infección por SARS-CoV-19, de acuerdo con la clasificación, pero es una recomendación débil a favor. Entonces, hoy en día ustedes y esto es como ya manera de discusión, se han oído de que quizás la mejor planteamiento para el tratamiento del COVID-19 sea por fase, y de acuerdo a la fase donde esté, se debe aplicar el medicamento. Y ustedes observan aquí que en este momento nosotros estamos aplicando o dando el medicamento más o menos aquí en lesión pulmonar, inflamación, sepsis, ¿sí? Y quizás, no sé, si lo que pasa es que el antiviral debería darse un poquitico más antes, en el proceso donde está aquí, cuando ya detectemos la infección. Eso ya sería a manera de discusión. Entonces, eso es lo que tenemos, esa fue la revisión que hice. La evidencia sigue siendo baja, y después de leer todo esto, pues yo personalmente quedé todavía con la impresión de que el medicamento verdaderamente, no sé si verdaderamente sirva para algo, no sé si lo estamos dando en la fase que es, y pues tocará esperar también todos estos estudios que vienen en curso para ver si definitivamente nos aclaran sobre el uso de este medicamento y en qué etapa de la enfermedad. Muchas gracias. Bien, José Ignacio, muy amable. Muchas gracias de verdad por dedicarle este tiempo a revisar. Igual a Miguel, no es fácil revisar evidencia cuando es tan pobre, y tratar de sacar conclusiones de forma rápida, de forma urgente, porque pues los pacientes los vamos a tener. Lo que decimos, hemos tenido pues pocos casos, y eso nos ha dado tiempo de hacernos todas esas preguntas, pero la idea es que el momento en que las tengamos más o menos resueltas. Otro punto que pienso que es importante es que todo esto, como ustedes lo apuntan, está en evolución, y hay ensayos grandes andando que uno espera que puedan tener resultados a mediano plazo, digo yo, en pocos meses, en un mes, en 2 meses, que tengamos un poco más claro si estos manejos farmacológicos realmente son alguna ayuda para el manejo de sostén, que es el manejo básico en esta enfermedad, o si por el contrario su toxicidad es tan alta que lo que estamos haciendo es daño. Es que ese es el problema cuando uno se embarca en manejos farmacológicos en los que la evidencia a favor y en contra es muy pobre, y es la toxicidad. Si empezamos a darlo de forma importante en los pacientes, estamos seguros que vamos a tener un riesgo de mayor toxicidad. Entonces, finalmente, abro el espacio. Sé que nos tomó ya la hora en oír las 2 excelentes presentaciones, pero abro el espacio para quienes están aún participando, quieran hacer preguntas o aportes a quienes prepararon el tema, e intentamos llegar a una conclusión final. Doctor Bernal.
Buenas tardes, ya habla Fabio Bolívar. Sí, doctor Bolívar, lo estamos oyendo. Bueno, qué pena. Esto, es que perdón que hay un ruido aquí afuera ya. Es que con estas conferencias uno ve que definitivamente es muy poco lo que hay que hacer distinto al soporte básico de la enfermedad viral. Yo estaba mirando también una guía de la Canadian Medical Association y, y veo que ellos recomiendan por ahí si acaso y en caso ya con SDRA algunas dosis no tan altas de esteroides, de resto no recomiendan nada. No sé qué opinión tengan ustedes los conferencistas y el doctor Bernal. Bien, de pronto, doctor Cadena, doctor Ramírez, si alguna opinión al... Sí, muchas gracias, doctor Fabio. Yo la estuve leyendo anoche. La estuve leyendo anoche que tuve la oportunidad de recibirla y pues realmente, pues, digamos que pone de manifiesto una realidad que desafortunadamente a hoy, 4 de mayo, pues seguimos enfrentándonos y es la ausencia de evidencia. De todas maneras, yo pienso que, como una vieja frase dice, que la ausencia de evidencia no es evidencia de que haya ausencia de beneficios, ¿sí? Entonces, nos toca es ponernos en el rigor científico de incluir y de participar, ojalá, en el diseño de estudios clínicos para poder tener resultados locales nuestros. Por eso me animé un poco a mostrar esa pequeña descripción de los colegas mexicanos, porque algo hay que hacer en pacientes que de otra manera pues se ve uno en el dilema ético de qué otras cosas uno puede ofrecer más allá del soporte, porque también es cierto que la ventilación mecánica, el soporte ventilatorio, incluso el ECMO, pues son medidas finalmente de rescate a un organismo que está fallando en múltiples sistemas. Entonces, por eso planteaba yo en la discusión de que lo que por lo menos podemos hacer ahora es tratar de correr esa balanza entre el riesgo y el beneficio a un balance un poco neutro o que pueda llegar a vislumbrar un beneficio. Es decir, seleccionar muy bien los pacientes a los cuales le iríamos a ofrecer cloroquina o hidroxicloroquina para que por lo menos no tengamos el efecto adverso principal en el uso agudo que sería la cardiotoxicidad, ¿no? ¿Aló? Sí, habla Claudia Sosa. Bien. Hola, Claudia. Hola. Yo estoy de acuerdo con Miguel. En este momento, tener la evidencia que quisiéramos es imposible para cada uno de los tratamientos. Sin embargo, cuando usted ve en guías españolas, guías italianas, pues terminan utilizándolo. Yo creo que lo importante es individualizar el paciente y si bien no estamos seguros del efecto positivo, por lo menos que sí estemos seguros de que no vamos a adicionar toxicidad y mirar los eventos adversos. Es lo que podemos hacer. Y otra invitación es que hagamos los protocolos asistenciales, es decir, todo lo que hagamos, todas las guías que propongamos deben ser medidas, que es lo que hacen los europeos. Son protocolos asistenciales, pero son como si fueran estudios, es decir, de ahí vamos a recoger una información. Si bien no es un ensayo clínico, sí es lo que vamos a hacer y es de la única manera que podemos saber más adelante si sirvió o no sirvió. Luis Antonio Salazar quiere participar. Gracias, buenas tardes. Claro, pienso, digamos que sí hay poca evidencia, sobre todo, bueno, no es que haya poca evidencia, la evidencia que hay es una evidencia débil a favor de dos estrategias terapéuticas que se han utilizado incluso antes del COVID-19 con otro tipo de infecciones virales. Me llama mucho la atención y estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor José Ignacio, que de momento estamos utilizando fármacos que están aprobados en cierta forma como un uso off-label y claramente soportados por las guías, no estoy en contra de eso,
pero que desde el punto de vista de la plausibilidad biológica, ninguno de los dos ha demostrado una disminución significativa de la carga viral, o de lo que conocemos hoy como carga viral. Eso por un lado. Y que pues, pero que sí hay otro tipo de estrategias que son incluso más antiguas que los fármacos antirretrovirales y que la cloroquina, que sí han demostrado una disminución de la carga viral. Digamos que en primera instancia, en la primera fase de la enfermedad, uno lo que quisiera en esta enfermedad es disminuir la carga viral para, de forma presuntiva, disminuir la posibilidad de que el huésped pueda montar una respuesta inmune que desfavorable para algunas personas, claro, que son quienes se complican, pueda montar una respuesta inmunológica anómala que lo lleve a la fase de COVID severo, o sea, al daño pulmonar, al daño renal, al daño cardíaco, ¿ya? Y de momento, cuando, es como que esto en parte lo digo porque los quisiera invitar a que asistieran a la conferencia que me correspondió a mí, no soy experto lógicamente, pero he revisado el tema del plasma de convalecientes. Me llama mucho la atención que los fármacos actuales, la cloroquina, la ritonavir, no han demostrado en realidad ni desenlaces biológicos, ni de momento desenlaces clínicos. Que no lo hayan demostrado no quiere que no sea importante hacer los estudios, lógico, porque no vamos a estar en la próxima pandemia, en 30 años, diciendo que no hay estudios clínicos con la suficiente fortaleza o robustez epidemiológica para sacar una conclusión. Entonces, pienso que sí, que son estrategias terapéuticas con bajo nivel de evidencia, pero que están aún soportadas con lo que tenemos y hay que usarlas. Depende de cada país, de su regulación. Pero sí, muy de acuerdo con continuar los estudios clínicos que ya se habían a cabo acá y estar pendiente o al tanto de terapias que podríamos llevar a cabo en Colombia, en Santander, en la Foscal, y que no sería muy difícil y que de momento sí han demostrado al menos mayor evidencia en la plausibilidad biológica de lo que han demostrado los antivirales. Esto de paso para invitarlos a la conferencia a la que me invitaron y que estaré próximamente. Gracias. Doc, yo quiero complementar algo. Yo no sé si sobre Remdesivir se va a hacer revisión. José Ignacio, no se colocó dentro de las prioridades basados en que no lo tenemos en este momento, entonces pensamos que la urgencia era como con los medicamentos que tenemos en este momento y que es posible que la semana entrante tengamos pacientes decir le coloco o no le coloco. Remdesivir no lo tenemos en Colombia y pues ustedes conocen los datos que hay de ensayo clínico con todos los problemas de ensayos clínicos actualmente, pero que el uno salió por la mañana mostrando alguna evidencia a favor y otro salió por la tarde mostrando evidencia en contra. Entonces, de ese tamaño es el problema con ese tema. Entonces, por eso no nos pareció como urgente dar algún comentario sobre Remdesivir. Posiblemente esperamos, si hay un poco más de datos y posibilidades de poderlo tener, lo incluiríamos como una estrategia. Sí, la inquietud es porque, pues, al hacer la revisión de antivirales y de todo esto, a mí me llamaba la atención mucho de que el que mejor resultados tiene siempre encontraba el Remdesivir por delante y anteayer la FDA aprobó el uso de este medicamento en COVID. Entonces creo que debemos que estar como alertas a ver qué va a suceder con el Remdesivir porque, como quien dice, pues sí tiene plausibilidad biológica y ahora veo que lo aprobaron, entonces no sé, para que estemos pendientes de eso. Y completando un poquitico la duda del doctor Bolívar, yo vi en uno de los estudios en unos hospitales, creo que son en España, en donde para el uso de esteroides tiene unos criterios muy estrictos y me parece que tenían lógica, ¿no? Entonces, ellos, primero el paciente tenía que tener distrés respiratorio o tener una PAFI por debajo de 300 y a eso le unen por lo menos un deterioro analítico de por lo menos 3
hallazgos entre PCR, entre dímero D, entre deshidrogenasa láctica, entre ferritina, niveles de linfocitos, niveles de interleuquina. No sé, ese enfoque que día lo estuve viendo, creo que fue en una conferencia, sí, en una conferencia, y me pareció interesante, o sea que yo creería que sí, que todos estos medicamentos pues sí tienen su espacio en cierta etapa de la enfermedad del paciente. Hola, buenas tardes. Alfredo Inestrosa. Yo quiero retomar las palabras del doctor Bolívar, que me parecieron muy importantes, y de Claudia Sosa. Lo primero es que los esteroides han tomado cada día más papel en esta pandemia. Al principio nosotros lo usábamos para SRA, pero el péndulo de los esteroides nos llegó después de los estudios de Medrano a no empezarlos a utilizar. Posteriormente hubo estudios con H1N1 donde dijeron que los esteroides no eran muy útiles y se volvieron casi que contraindicados en las neumonías virales en cuidado intensivo. Posteriormente se reevaluaron esos estudios y eso salió recientemente, hace menos de un mes, la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo, donde mostró que esos estudios de esteroides en H1N1 habían sido mal interpretados, pero pues no dijeron nada más. Pero cuando uno ve personas o epidemiólogos dedicados a cuidado intensivo como Paul Marik y muchos españoles, encuentran que la utilidad de los esteroides en este tipo de virus puede ser buena, pero iniciándolo de una forma temprana. Como dice Claudia, nosotros no podemos esperar estudios muy grandes en este corto tiempo que tenemos de pandemia, y lo que tenemos es que ver que nuestras intervenciones no generen noxa con los pacientes. En conclusión, yo pienso que los esteroides deben usarse en pacientes, como dice el Canadian Medical Journal, en pacientes con neumonía, con SRA en cuidado intensivo, y lo más importante es iniciarlos temprano, quizás a una dosis de 80 miligramos ibembolo de metilprednisona y continuando 40 al día o 40 cada dosis. ¿Tener un espacio específico para esteroides de pronto? Y lo más importante en el esteroide es, si me dejas, termino la idea, Edgar, y lo más importante es evitar el descalonamiento temprano. Continuar esta dosis durante 10 días y posteriormente continuar con una dosis a menor durante la estancia hospitalaria, porque los estudios han mostrado que existen unos picos de elevación de PCR y de transaminasas cuando se suspende de una forma rápida el esteroide. Gracias. Bien, listo. Gracias a todos por la intervención. Yo quisiera ya como concluir porque pues, ya llevamos hora y 15 hablando del tema y quiero concluir como con dos puntos. Una es que los medicamentos que hemos incluido en esta revisión que estamos haciendo esta semana, realmente todos tienen plausibilidad biológica. O sea, de todos hay datos in vitro, datos en animales, algunos datos en humanos de que tienen actividad antiviral y por eso se han usado. Pero pues es claro que la plausibilidad biológica es lo último que utiliza uno para tomar una decisión clínica. Ustedes han oído hablar de ivermectina también en el manejo de esta enfermedad. Ivermectina tiene un efecto antiviral sobre SARS. No obstante, también es un buen antiviral frente a dengue. Y de dengue sí hay muchísima más experiencia y lo que demostró es que a pesar de ser un buen antiviral frente a dengue, no tenía ningún efecto clínico después de montarlo en ensayos clínicos. Hidroxicloroquina también se utilizó en chikungunya. Hace unos años cuando estuvimos en epidemia, en el pico epidemiológico de chikungunya, también hidroxicloroquina tiene un efecto importante antiviral frente a este virus. Y resulta que los estudios clínicos, cuando ya los montaron un poco mejor diseñados, mostraron que, no se sabe por qué, les iba peor clínicamente a los que les daban hidroxicloroquina. Esto como por colocar que muchos datos que son de plausibilidad biológica, cuando se llegan al escenario clínico, pueden funcionar muy diferentes. Porque pues, recordemos, todo lo que es intervenciones frente a una enfermedad infecciosa, el sistema inmune de cómo está respondiendo en cada paciente es totalmente importante de tenerlo en cuenta. Y de hecho, aprovecho el escenario que coloca José Ignacio, de que es posible que estemos actuando en el momento que no es. Sí, eso digamos que es una disyuntiva que siempre tenemos en manejo de sepsis, de en qué momento es que debemos intervenir cada una de las fases de la sepsis, pero el problema es que el entendimiento como tal de la fisiopatología de la sepsis
aún es incompleto y esto pues hace parte de ese mismo conocimiento incompleto. Yo quisiera de pronto, para concluir, porque digamos que el objetivo principal de estas reuniones es dejar plasmado qué vamos a hacer en la clínica con respecto al manejo farmacológico. Lo primero es contarles que uno de los estudios que el doctor Caena colocaba ahí es un estudio clínico aleatorizado de manejo farmacológico, donde incluyen hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y acitromicina, que es un estudio que está en curso todavía en su programación liderado por la Universidad Nacional. En ese estudio mostramos la voluntad de participar y la idea es poder incluir los pacientes que tratemos con estos medicamentos dentro de ese estudio. No tiene mucho sentido arrancar uno con un estudio solo en la clínica con pocos pacientes. Es mucho más productivo participar en un estudio de mayor envergadura. En ese estudio también participa la Fundación Cardioinfantil. Esta mañana el doctor Juan Carlos Villar me lo hacía saber. Y la idea es eso, que tengamos instituciones grandes que estén viendo pacientes, de poder aportarle datos a un estudio que nos puede dar resultados a mediano y corto plazo. Porque el otro punto también importante es, y si ustedes lo ven, todas las recomendaciones, tanto de guías internacionales como la nuestra, nos recomiendan que los pacientes deben estar incluidos dentro de un estudio clínico. Esta mañana le preguntaba yo al doctor Villar, ¿es ético tratar a un paciente con estos medicamentos que no esté incluido dentro de un estudio clínico? Y la respuesta tajante fue, no debería hacerlo. O sea, usted debería hacer todo porque su paciente esté metido dentro de un estudio clínico. La evidencia a favor y en contra es igual, la toxicidad la conocemos, la posibilidad de estar haciendo un bien o de estar haciendo daño es parecida. Entonces, si no están metidos dentro de un estudio clínico, posiblemente no sea ético hacerlo. Entonces, en eso estamos trabajando. Es probable que los primeros pacientes que tengamos que tratar no estemos todavía metidos dentro del estudio, porque si ya estamos metidos, pues en ese momento donde Pero, cayó el Edgar, paciente, perdón que miraremos qué vamos a hacer. interrumpa. Sí. Los protocolos asistenciales también son válidos, por eso es que tiene que hacerse muy bien la guía y hacer todo lo que diga la guía. Así no esté, eso también es un estudio Sí, y se digamos llaman que protocolos los protocolos asistenciales. son, Claudia, yo pienso que los protocolos son válidos desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista de producción de conocimiento, pues una cohorte seguida realmente le aporta muy poco a la respuesta que estamos buscando. Pero por supuesto que sí. Y el punto es ese, posiblemente mientras estemos metidos en un estudio, los pacientes a quienes decidamos empezar el tratamiento van a estar metidos dentro de esta guía de práctica clínica, que es lo que estamos desarrollando, mediará un consentimiento informado, que es una exigencia de ley de que para formular esos medicamentos debe mediar un consentimiento informado donde se le explica al paciente la incertidumbre que tenemos, que estos medicamentos no están aprobados para esta enfermedad. Y pues que lo estamos haciendo basado en la poca evidencia que hay a favor y en contra. Entonces, de pronto, para concluir los dos medicamentos, yo les doy mi postura personal, pero me gustaría a los dos colegas que revisaron el tema si la comparten o no. Yo pienso que mientras no estemos en un estudio clínico, hidroxicloroquina, posiblemente en pacientes con criterios de hospitalización, o sea, con neumonía, tanto neumonía grave como neumonía que se maneje en el piso, estaría indicado dentro del tratamiento dejarle hidroxicloroquina. Yo el lopinavir, ritonavir, realmente él tiene un ensayo clínico, un ensayo que José Ignacio presentó del New England, es un ensayo con 100 pacientes a un lado, 100 al otro, con falencias algunas, pero es un ensayo clínico donde muestra que no hay ninguna diferencia, muchos más efectos adversos. Desde el punto de vista de plausibilidad biológica, como lo muestra José Ignacio, tiene muy baja potencia como antiviral. O sea, hay como muchas cosas en contra para que ese medicamento realmente tenga alguna efectividad. Entonces, a no ser que esté dentro de un ensayo clínico, un estudio clínico, perdón, pensaría que lopinavir, ritonavir no iría, y hidroxicloroquina, haciendo todas las salvedades de escoger muy bien los pacientes, de tener sus paraclínicos antes del inicio, de hacer el seguimiento de electrolitos y electrocardiográfico mientras lo esté recibiendo, pensaría que entraría dentro de la guía institucional. Los oigo. Yo estoy de acuerdo con hidroxicloroquina, doctor. La duda que tengo realmente y al revisar la evidencia es la combinación hidroxicloroquina-acitromicina, porque realmente el aumento en el riesgo de QT prolongado va a ser mucho mayor. Eventualmente la mayoría de pacientes que nosotros manejemos van a tener neumonía y van a tener indicación de macrólido
que en el momento pues está la recomendación de claritromicina. Entonces no sé si la recomendación sería hidroxicloroquina en monoterapia y evitar la combinación hidroxicloroquina-acitromicina. Sí, pregunta difícil, Miguel, porque yo pienso que el betalactámico pues iría como la base del manejo de neumonía que iría en comunidad, pero la pregunta suya es totalmente válida. Si el protocolo nuestro de NAG es ampicilina, sulbactam más claritromicina en la mayoría de pacientes que no tienen factores de riesgo para germen resistente, si lo mantenemos y si además de eso el paciente se le confirma que tiene COVID, le adicionamos la hidroxicloroquina o si quedaría solamente con el betalactámico más hidroxicloroquina. Yo pienso que balancean, posiblemente escogiendo bien al paciente que no tiene ninguna contraindicación, basado en el QT basal que tiene un bajo riesgo de que lo vaya a prolongar, posiblemente podría recibir el betalactámico y el macrólido y adicionarle hidroxicloroquina. Pensaría yo que es como la propuesta, pero los oigo. Sí, pero entonces, o sea, yo acitromicina, es que la verdad acitromicina, o sea, yo encuentro que hay mucha utilidad. Ahora, en las guías nosotros habitualmente usamos es claritromicina. Entonces, yo pensaría, revisando lo que postulan las guías, que la hidroxicloroquina debe ir como monoterapia, y sino que la inquietud sería, el paciente con NAC le reemplazamos esa claritromicina por acitromicina, le adicionamos el betalactámico que ya lo debería tener, más la hidroxicloroquina. Igual el riesgo entre claritromicina y acitromicina en prolongación del QT es más o menos igual, porque igual son macrólidos y el comportamiento más o menos va a ser similar. Entonces, sino que quisiera que quedara clara en la guía es eso, si la postura va a ser betalactámico, acitromicina en vez de la claritromicina, más la hidroxicloroquina. Si nos centráramos en COVID, realmente es muy cuestionable la acitromicina como combinación al antimalárico. Silencio. Muy fácil. Sí, lo que uno ve de datos de acitromicina realmente es todavía más pobre como manejo antiviral, que eso le esté aportando algo. O sea, digo, para cambiar el protocolo que traemos, de que regularmente utilizamos es claritromicina. Mi postura personal sería, de hecho, el tema de antibióticos, Héctor Amaya lo está revisando. La idea es esa, de si vamos a utilizar antibióticos en neumonía viral, porque ese es el punto. Esto es una neumonía viral, pero que sabemos que aquí en todo el mundo frecuentemente o muy frecuentemente están con antibióticos, de hecho están con antibióticos de forma bastante temprana, no como uno esperaría que fuera, que es cuando yo logro identificar que el paciente se sobreinfectó. Sabemos que eso es muy difícil de identificarlo clínica y paraclínicamente, pero en principio, Miguel, yo lo dejaría el manejo farmacológico de la NAG igual, con apisulbactam, claritromicina, y la decisión de adicionarle hidroxicloroquina estaba, pues, si confirmamos de que tiene COVID y el monitoreo de su toxicidad cardíaca, pues por la combinación de los dos medicamentos se haría igual. Ok, listo. Y de acuerdo en que el opinavir, ritonavir, en principio, a no ser que esté dentro de un estudio clínico, no iría como terapia independiente de la gravedad del caso. Es mi propuesta. No sé si José Ignacio piensa algo diferente. O sea, tu propuesta es que, no entendí. ¿Dejarla como está? Perdón, José Ignacio, o sea, la propuesta es que de los 3 medicamentos que revisamos hoy, sí, el único que iría como tratamiento para neumonía con criterios de hospitalización por COVID fuera hidroxicloroquina. Yo estoy de acuerdo. No iría cloroquina y no iría lopinavir, ritonavir. Cloroquina de pronto, hago una salvedad, cloroquina de pronto podría ir si no tenemos hidroxicloroquina. Por lo menos de lo que tenemos en este momento de reservas en farmacia, tenemos más cloroquina que hidroxicloroquina, pero la idea es ojalá beneficiar a los pacientes más con hidroxicloroquina. Estoy de acuerdo, Edgar. Es decir, yo después de que leí todo esto, yo me fui, yo me quedé como plop con el lopinavir, ritonavir, pero
pero no hay como verdaderamente una base para sustentar su uso. Y a mí me parece que hasta que no se tengan más resultados, no debería utilizarse. Pero digo yo, mi humilde opinión contra tanta gente que dice que sí, es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Pero si me preguntan a mí, yo pienso que no estamos haciendo nada con lopinavir y ritonavir en este instante. Bien, José Ignacio. Bien, pienso que con esto vamos por terminada la reunión. Muy amables a todos. Pienso que ha sido muy valioso oírnos en este tema que a todos nos tiene pensando todos los días. Mañana de 12 a 1 tendremos otra reunión similar a esta. Los dos temas los estoy acabando hoy de definir, pero muy posiblemente va a ser el tema del doctor Saibi, pero estoy terminando de confirmarlo, y el tema de manejo antibiótico. Entonces, más tarde les confirmaría cuáles son los temas de mañana. El jueves haríamos otro tema que va a ser coagulopatía y anticoagulación. También es un tema muy importante, y son medicamentos que tenemos a la mano para tomar decisión de cuándo empezarlos y cómo usarlos. Bien, entonces con esto damos por terminado. Muy amable al doctor Cadena, al doctor Ramírez por la participación, y estamos ahí en contacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, muy buenas conferencias y muy buena discusión.